Buenas tardes. Esta es la cápsula de la guía 5 del intensivo de MAT 070 que proporciona el CIEP. Les recuerdo que el martes a las 9:10, en el bloque 9:10, se hacen los intensivos de este ramo y, bueno, cualquier otra información se da por las redes sociales. Muy bien. El problema uno es que sea a mayor que uno, encuentre el conjunto de solución del logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de x partido en x menos uno, todo eso menor a 1. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es ver las restricciones para que ambos logaritmos cumplan, bueno, que estén bien definidos. Tenemos que tus argumentos tienen que ser mayores que cero. Por lo tanto, tenemos que de aquí y aquí obtenemos que x tiene que ser mayor que cero y que x partido en x menos uno también tiene que ser mayor que cero. Bueno, con eso tenemos que x tiene que ser un número positivo. Y como x es un número positivo, de aquí obtenemos que como x es positivo, lo de abajo también tiene que ser positivo para que la expresión en sí sea positiva. O sea, que x menos uno tiene que ser mayor que cero, por lo tanto x tiene que ser mayor que 1. Por lo que finalmente eh, tenemos que x va a pertenecer al intervalo abierto, porque tiene que ser mayor que uno, no puede ser igual a uno, de uno hasta el infinito positivo. Muy bien. Teniendo esto, vamos a hacer un poquito más por acá, podemos seguir, podemos empezar a despejar. Muy bien. Entonces, desde aquí, pasamos para acá. Y por propiedades de los logaritmos, tenemos que esta expresión va a ser igual al logaritmo de a en base a de x menos, abrimos corchetes. Y aquí empieza la propiedad. El logaritmo en base a de el numerador menos el logaritmo en base a del denominador. Y todo eso tiene que ser menor que 1. Muy bien. Ahora, despejamos términos semejantes. Todo eso, el logaritmo en base a de x se elimina por la resta y nos queda finalmente que el logaritmo en base a de x menos uno va a ser menor que 1. Siendo a elevado a x una función creciente en los reales, y recordando que el logaritmo en base a de x menos uno es menor que uno, nosotros podríamos eh, utilizar las propiedades de los logaritmos de tal manera que nos quede de la siguiente forma. A elevado al logaritmo en base a de x menos uno, todo eso va a ser igual que, o sea, menor que a elevado a 1. ¿Y para qué hacemos esto? Vamos a hacer un poquito no, no, guardemos el ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros ahora utilizamos las propiedades de la función exponencial y el logaritmo, que son funciones inversas, nos queda finalmente que x menos uno va a ser menor que a. Mucho más fácil, ¿verdad? Ahora despejamos x y tenemos que x es menor que a más uno. Por lo tanto, y recordando que a es mayor que uno, el conjunto solución de la ecuación va a ser, recordando lo primero que hicimos aquí,
que x va a pertenecer, va a ser mayor o igual que uno, o sea, mayor que uno solamente, intersectado con esta nueva solución, que va a ser desde el negativo hasta desde el negativo, el infinito negativo, hasta a más uno, sin incluirlo porque nos dice solamente menor, no menoridad. Quedando finalmente que el conjunto solución va a ser igual a el intervalo entre uno y a más uno, porque recordemos nuevamente, a es mayor que uno. En este caso, como es mayor que uno, el número va a dar positivo y va a ser finalmente mayor que uno, por eso es que el más uno va a después. Si hubiera sido menor que uno, entonces ya podría haber ido al revés, así, entonces hay que analizar bien la situación. Muy bien, ese sería el final del problema. Excelente. Ahora el problema 2. Muy bien. Ahora, empezamos con senos y cosenos. Considerando la función un cuarto seno de 2x más raíz de 3 partido en 2 o seno al cuadrado de x menos raíz de 3 partido en 2, tenemos que expresar la función de la siguiente forma: a seno de bx más c, y después determinar su amplitud, su periodo y el ángulo de fase, y al final determinar el punto de x perteneciente a los reales, tal que la función sea un cuarto. Muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar las propiedades de del seno y del coseno. Muy bien. En este caso vamos a utilizar la propiedad, lo vamos a poner aquí de color naranja y al costado, que el coseno cuadrado de x va a ser igual, disculpa, va a ser igual a uno más el coseno de 2x partido en 2. Muy bien. Ahora, quedó muy acostado. Aquí se ve más. Muy bien. Considerando esta propiedad, ahora volvemos. Considerando esta propiedad, empezamos a reemplazar. Muy bien. Entonces tenemos que un cuarto sen de 2x más raíz de 3 partido en 2 coseno al cuadrado de x menos raíz de 3 partido en 4. Muy bien, tenemos eso. Ahora reemplazamos, porque el coseno al cuadrado de x, por la propiedad de la identidad de potencia. Reemplazamos y tenemos que un cuarto del seno de 2x más raíz de 3 partido en 2 de uno más coseno de 2x partido en 2 menos raíz de 3 cuartos.
despejamos, tenemos que mantener el término un cuarto seno de 2x más raíz de 3 de 4 más raíz de 3 partido en 4 coseno de 2x menos raíz de 3 partido en 4. Eliminamos los términos semejantes, quedándonos finalmente un cuarto seno de 2x más raíz de 3 cuartos coseno 2x. Muy bien. Ahora, teniendo esto, eh, necesitamos continuar despejando. Para eso, vamos a factorizar. Vamos a poner el pizarro un poquito más para acá. Vamos a factorizar el 1/2. Muy bien. ¿Y por qué? Se preguntarán. Para que quede de la siguiente forma. 1/2 seno de 2x más raíz de 3 partido en 2 coseno de 2x. ¿Les suena ese 1/2 y ese raíz de 3? Podemos ver más o menos que, o sea, espero que igual lo sepan, que el coseno de 1/2 va a dar igual, o sea, es pi tercios. ¿Ya? Entonces, ahora le vamos a colocar 1/2 y que seno de 2x por coseno de pi tercios, estamos reemplazando, más, ahora, raíz de 3 partida en 2 va a ser seno de pi tercios. Entonces anotamos coseno de 2x por seno de pi tercios. ¿Y para qué estamos haciendo eso? Para poder utilizar la propiedad de suma de cosenos. O sea, la suma de senos, o bueno, de ángulos internos en el seno. Por lo que finalmente vamos a tener un medio multiplica por el seno de el primer elemento 2x más el segundo elemento pi tercios. Muy bien, recuerden las propiedades. La suma de ángulos internos del seno, nada más que va a dar seno del primero por coseno del segundo, más coseno del segundo por seno, o sea, coseno del primero por seno del segundo. Y es exactamente lo que tenemos aquí, por lo que se cumple la propiedad y nos queda finalmente. Muy bien, ahora, ya teniendo finalmente esta expresión, podemos empezar a contestar la primera pregunta. Observamos eh, en la primera pregunta que exprese la función de la forma a
seno de bx más c. En este caso, claramente, el 1/2 es a, el 2x es d y el pi tercios es c, cumpliendo finalmente la fórmula o la forma que nos dé bien. Vamos a borrar estos paréntesis y vamos a colocar el 1/2 un poquín más cerca. Muy bien. Tenemos el A, el B y el C. Esta sería la primera pregunta. Para la segunda, no es tan complicado, tenemos lo mismo. Con esta misma expresión, nosotros tenemos que la segunda, tenemos que, vamos a ponerlo de otro color, la amplitud va a ser igual a 1/2. Bueno, tenemos que ponerlo con el valor absoluto del A, en este caso, y esa va a ser igual a la amplitud. El periodo va a ser igual a 2pi partido en el valor absoluto de b, que en este caso va a ser 2pi partido en 2, y va a ser finalmente igual a pi. Esto va a ser el periodo. Y finalmente, el ángulo de fase va a ser igual a menos c partido en b, que reemplazando los valores, tenemos pi tercios partido en 2 menos pi tercios, no se olviden del menos. Importante. Vamos a bajarlo un poquito más. Menos pi tercios partido en 2, que finalmente se va a convertir en menos pi sextos. Y esto va a ser igual al ángulo de fase. Muy bien. Y esa finalmente sería la pregunta 2. Bueno, la alternativa B en realidad. Muy bien. Ahora, para la pregunta C, nos dice que tenemos que determinar el conjunto de X pertenecientes a los reales, tal que f de X sea igual a un cuarto. Entonces, vamos a poner C, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos, vamos a poner con otro color, nosotros sabemos que se tiene que cumplir que 1/2, vamos a reemplazar la función de aquí arribita, esta función, ya, la vamos a escribir nuevamente acá abajo, 1/2 del seno, vamos a poner más arriba, ya, 1/2 de seno de 2x
más pi tercios tiene que ser igual a pi cuartos. Perdón, no a pi cuartos, sino un cuarto. Eh, nos hacemos un medio y nos queda solamente que el seno de 2x más pi tercios va a ser igual a un medio. Por lo tanto, se cumple que, para que se cumpla esto, eh, lo que está dentro del seno, o sea, 2x más pi tercios, tienen que ser igual a pi sextos más 2k pi. O, en caso contrario, vamos a ponerle más para acá. O, tiene que ocurrir que 2x más pi tercios, o sea, lo que está dentro del seno, tiene que ser igual a pi menos pi sextos más 2k pi. Todo esto con respecto a las propiedades que aparecen en el CPT y que les pido que intenten recordarlas. Muy bien. Todo esto con K perteneciente a los números, vamos a los números enteros. X es igual a menos pi deseado más 2 pi. O X va a ser igual a pi cuartos más 2 pi. Por lo que el volumen de solución va a ser finalmente S es igual a menos pi 12 más 2 de esta pi unido a pi cuartos más 2 de pi por K perteneciente a los números enteros. Muy bien, tenemos el conjunto de solución. Ahora pasamos al tercer problema. Y es básicamente un problema de valorización. Muy bien, nos dice que si D sub 0 es la diferencia de temperatura inicial entre un objeto y sus alrededores, y si es posible suponer que la temperatura de los alrededores es constante igual a T sub S, entonces la temperatura de un cuerpo de un instante T viene dada por T de T
eh, es igual a T sub S más D sub 0 por Euler menos H, como las horas, H punto T, siendo H una constante positiva, a determinar que va a depender del proceso. Ya, luego de un proceso industrial, un pellet metálico tiene una temperatura de 200 grados Celsius. Posteriormente se enfría en una cámara a 70 grados Celsius y luego de 10 minutos la temperatura del pellet es de 150. Por lo que tenemos que definir la temperatura del pellet luego de 20 minutos y determinar el tiempo en el que la temperatura para que la temperatura del pellet sea de 100 grados. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar T sub 0 y D sub 0. Entonces, sabemos que la temperatura inicial del pellet es de 200 y que la temperatura de los alrededores es de 70. Muy bien, según el enunciado entonces, D sub 0 D sub 0 va a ser igual a 200 menos 70, va a ser igual a 130 grados Celsius. D sub S va a ser igual a los 70 grados Celsius. Muy bien, ahora que tenemos esta información, me- para diferenciarlo, podemos empezar a reemplazar en la función, usando la información de que luego de 10 minutos la temperatura sale es de 150. Y es todo esto para poder encontrar H. Vamos a poner por acá. Y tenemos que, para que la temperatura sea de 150, es sub 0 más D inicial por Euler elevado a los 10 minutos por la constante. Empezamos a despejar y nos queda que 80 va a ser igual a 130 elevado a menos 10 por h. Lo vamos haciendo tiempo dividiendo. eh, Simplifican 10 se igual a menos 10 por h. Aplicamos a ambos lados un logaritmo natural utilizando las propiedades de los logaritmos y la función exponencial, o el logaritmo natural y la función exponencial, que son inversas. Obtenemos que son 12, 13. Entonces tenemos que el logaritmo natural de 8 partido en 13 va a ser igual al logaritmo natural de menos 10 por h. Muy bien, ahora que tenemos eso, por nuevamente propiedades de los logaritmos naturales de la función Euler, queda finalmente que el logaritmo natural de 8 partido en 13 igual a menos 10 por h. Propiedades. Despejamos h finalmente y nos queda que eh, menos logaritmo natural de 8 partido en 13, todo esto partido en 10,
va a ser igual a H. Muy bien, ya tenemos H, entonces podemos empezar a responder las primeras preguntas. Muy bien, dice determina la temperatura del pallet luego de 20 minutos. Entonces, la temperatura del pallet, veamos, a ver aquí. La A, la temperatura del pallet cuando ocurran 20 minutos va a ser igual a 70 más 130 por E elevado, y ahora reemplazamos el H menos 20. Eh, Mejor al tiro lo reemplazamos por eh, menos 20 por lo que escribimos logaritmo natural menos logaritmo natural de 8 partido en 13, todo eso partido en 10, multiplicado por 20. Muy bien, entonces por propiedades, vamos despejando. Tenemos que va a ser igual a 70 más 130 de E igual a logaritmo natural de 8 partido en 13 por 2. Muy bien. Finalmente, bueno, no finalmente todavía, pues falta un poquito más de cálculos. Más 130, ya podemos escribir esto de la siguiente forma. Y todo eso elevado a 2. Y por propiedades quedaría 70 más 130 por 8 partido en 13 elevado a 2. Muy bien. Bueno, al final no va a ser necesario que lo terminen calculando igual. eh, a veces no hay tiempo durante el certamen, pero pues es 69. Al final, esto va a dar un número similar a 119, 23. Muy bien. Pero no es necesario llegar a ese resultado. Muy bien. Pero con que lleguen hasta aquí, está perfecto. Muy bien. Entonces, sigamos con la pregunta B. Nos dice que podemos encontrar, pero nos dice que tenemos que encontrar el tiempo en el que la temperatura del palet será 100. O sea, va a ser de la siguiente forma. Que va a ser igual a 70 más 130 por el Euler
multiplicado por, aquí lo vamos a dejar expresado en H por comodidad, porque al final tenemos que igual reemplazarlo abajo. Entonces, por comodidad lo vamos a dejar en H. Después lo vamos a reemplazar cuando ya tengamos más ordenados los datos. Entonces tenemos al final que va a ser 30 igual igual a 130 por Euler. Vamos a quitar 30 dividido en 130 va a ser igual a CT. Aplicamos logaritmo natural a ambas partes, quedándonos el logaritmo natural de 3 partido 13, que va a ser igual al logaritmo de E menos HT, que por propiedades de los logaritmos nos va a dar 2HT, mejor, más. Despejamos finalmente T y nos quedaría de la forma T es igual a menos H por logaritmo natural de 3 partido en 13, perdón, no H, 1 partido en H, porque estábamos reemplazando pues dividido. Entonces reemplazamos H, o bueno, el valor de H, y tenemos que T va a ser igual a logaritmo de 3 partido en 13, que tenemos el signo, menos TAP dividido en el logaritmo de 8 partido en 13 partido en 10, también un menos, y eso va a ser finalmente igual a en pos- eh, positivo, pero serán los negativos, 10 por logaritmo de 3 partido en 10, o sea, 3 partido en 13 partido en el logaritmo natural de 8 partido en 13. Y esto nos daría aproximadamente que a los 25,85 minutos se logra una temperatura, se consigue una temperatura de 100 grados. Aquí lo mismo, necesitamos, aquí tienen 119 grados Celsius. Y eso sería todo, así es como se resuelve este problema 3. Les recuerdo nuevamente que los intensivos son los martes en el bloque 9 y 10. Por el momento, cualquier cambio se les avisará por el Instagram o por algún medio oficial de CIE. Que tengan buena tarde.